Hope step, one more chance. Hey, bésame lento, mueve tu colita, cántame el ritmo de cada caricia. Déjalo ser la esperanza de mi ventana, quiero ir a la porcelanaria. Si te sientes sola, busca a tu chica, busca a tu chica, busca a tu chica. Roba tu amor en esta noche divertida, ese sentimiento no tendrá final. Bésame lento, mueve tu colita, para olvidar toda tu miseria. Siente que dice que esto va en serio, nunca te olvides que yo soy mi dueña. Si te sientes sola, busca a tu chica, busca a tu chica, busca a tu chica. Enamorarme solo me ha hecho daño, así que solo quiero un dime diversión. Capítulo. El espectáculo comienza. En el capítulo anterior, nuestros protagonistas despertaron en un lugar extraño, arrancados de sus mundos para convertirse en piezas de entretenimiento. Pero antes de que la historia continúe, una voz interrumpió abruptamente la narrativa. ¿Se puede saber qué estás haciendo, narrador? El narrador suspiró con resignación, como si hubiese esperado la interrupción. ¿No es obvio? Estoy recordando los sucesos pasados, por si alguien no vio el capítulo anterior. Sabes que eso es innecesario, ¿verdad? Solo estás metiendo relleno. La figura albina frunció el ceño con una ceja alzada, cruzándose de brazos con aire acusador. Ajá, ay, no sé para qué lo intento, en fin. El narrador, consciente de su lugar, guardó silencio. La escena se transformó sutilmente. La luz cambió de tono y una figura familiar apareció frente a la audiencia. Buenas una vez más, mi gentecita de YouTube. Espero que se encuentren bien. Solo pasaba para recordarles que, en esta sección del canal, ustedes deciden a qué van a reaccionar los personajes presentes. Ya sea comentando aquí o en cualquier otro video, el comentario con más likes, o el que más se repita, será el primero en tomarse en cuenta. Y no te preocupes si tu sugerencia aún no aparece. Con un poco de suerte, tu idea podría ser elegida más adelante. Sin más que decir, iniciemos con el video. Las luces se apagaron de golpe, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Ainz observaba fijamente la pantalla. El contador descendía lentamente hacia el cero. Tal vez debí preguntar qué veríamos primero. Aunque asumo que será algo relacionado con los presentes, algo medieval, quizás. Sus pensamientos se deslizaron por su mente con cautela, mientras el ambiente se sumía en expectativa. Entonces, una canción comenzó a sonar. Un video musical. ¿Por qué? Preguntó Kaina, desconcertada. Creí que este formato sería ideal para empezar, respondió la anfitriona. Es fácil de entender y digerir para todos. Kaina se encogió de hombros con indiferencia. HMPF. Supongo que está bien. El video prosiguió. En pantalla, una figura femenina de cabellos rojos y una gran katana entonaba palabras cargadas de violencia y dolor. El fracaso es para ella, nunca ha caído en batalla, repitió Ainz en voz baja. Suena contradictorio, aunque podría tener un doble sentido. Tal vez estamos presenciando una guerra famosa por su intensidad, ¿no? La atención de todos se intensificó. Matarlos como ganado. ¿Por qué? Azusa se estremeció, claramente incómoda. No comprendía las intenciones de Malenia ni la necesidad de tal matanza. Diablo, con la serenidad que lo caracterizaba, respondió. Es bastante común que los más fuertes crean tener derecho a tomar una vida si lo consideran necesario. Su voz estaba teñida de la experiencia de quien había vivido muchos juegos y desafíos. Él, como otros jugadores poderosos, sabía lo que era ser temido. Sabía lo que era convertirse en jefe final para otros, eliminar sin remordimientos por el rol que debía desempeñar. Kaina desvió la mirada, incómoda. En su interior, resonaban los ecos de su pasado como la bruja del anillo de plata. Un título que aún le pesaba.
Ainz, por su parte, dejó que su aura verde lo envolviera levemente. El recuerdo de Ulbert y su rol como rey demonio en Yggdrasil cruzó su mente como una sombra, no con disgusto, sino con una melancólica pena. Una nueva figura apareció en pantalla. Ese sujeto, es más grande que Donadron, pensó Fran, fascinada por el tamaño del guerrero que ahora dominaba el campo visual. No pudo evitar compararlo con aquel entrenador del gremio que tanto le costó superar. ¿En serio eso fue lo único que notaste, Fran? Suspiró su maestro, una gota de sudor cayendo por el mango de su espada espectral. Las expectativas estaban al máximo. Todos esperaban un combate épico, un clímax anticipado. Pero entonces, la aparición de un nuevo personaje derrumbó todo pronóstico. Una figura desnuda, con una simple olla en la cabeza, se alzó en el campo de batalla. Ainz dejó escapar un leve suspiro de impresión. Su aura verde chispeó involuntariamente. «Ese tipo», murmuró Diablo, claramente sorprendido. «Está desnudo», musitaron Kaina y Azusa al unísono, con los ojos abiertos de par en par. «¿Por qué lleva una olla en la cabeza?», preguntó Fran, hasta que su maestro le cubrió los ojos con una de sus manos fantasmales. «Ah. No mires, Fran», gritó, intentando proteger la inocencia de su discípula. El video continuó, y poco a poco, la identidad del extraño guerrero comenzó a revelarse. «Ledme solo Ainz repitió aquellas palabras en voz baja, saboreando cada sílaba mientras intentaba descifrar su significado. No dominaba el inglés del todo, pero su antiguo empleo como oficinista le había obligado en más de una ocasión a trabajar con documentos en ese idioma. Gracias a ello, logró comprender la frase con relativa rapidez. Aunque no fue el único. «Déjame derrotarla yo solo», tradujo Diablo en voz alta, siguiendo el mismo hilo de pensamiento. «Un cañón de cristal», murmuró Kaina, con un dejo de admiración en su voz. Y, como si sus palabras hubieran sido una profecía, la escena frente a ellos comenzó a desarrollarse de esa manera. El guerrero, vestido con apenas un taparrabos y un casco que ocultaba su rostro, se movía con una agilidad casi inhumana. Cada paso que daba era un cálculo preciso, cada giro un susurro letal. La mujer de cabellos rojos lanzó ataque tras ataque, cada uno lo suficientemente poderoso como para aniquilar a cualquier enemigo en un instante. Sin embargo, ninguno de ellos logró siquiera rozarlo. Él danzaba entre los golpes como si conociera el ritmo del combate desde antes de que comenzara, esquivando con elegancia y desatando cortes certeros a cambio. Era, sin duda, la viva encarnación de aquel título. «Déjame derrotarla yo solo», y el mundo entero parecía creerle. ¿Está previendo los movimientos? No, claro que no. Ainz lo pensó, y Diablo lo dijo en voz alta. Conoce el patrón de ataque, pero... Kaina continuó. Todos los ataques son tan rápidos que parecen aleatorios. Si los aprendió, debió tomarle muchísimo tiempo. ¿Será un hikikomori? Eso último quedó solo en sus pensamientos. Wow. Es sorprendente, Shizou. Pese a que la apariencia del sujeto era, cuando menos, ridícula, sus cualidades le parecían impresionantes, y no pudo evitar observar la pelea con genuina emoción. ¿Crees que podríamos intentar algo así?, preguntó con esperanza. Su estilo es a dos manos y casi suicida. Sin embargo, creo que podríamos intentarlo mezclando magia de hielo y fuego. Pero será difícil alcanzar ese nivel de maestría, pensó la espada antes de responder. Por supuesto. Sin embargo, necesitaremos practicar mucho. Disculpe, ¿podría decirnos qué ocurre? Fue Azusa quien preguntó, alzando la mano para llamar la atención de la albina.
Oh, es cierto, respondió. Bueno, ¿cómo se los explico? Trataré de resumirlo, porque es bastante largo. Ella es Malenia, espada de Miquella. Una semidiosa. Es una de las guerreras más temidas y legendarias del mundo. Portadora de la putrefacción escarlata, una maldición divina que consume tanto a sus enemigos como a su propio cuerpo, Malenia lucha con una gracia letal casi imposible de seguir. Jamás ha conocido la derrota, y su dominio absoluto del combate cuerpo a cuerpo la convierte en una fuerza que trasciende la habilidad humana. Cada uno de sus movimientos es preciso, implacable y devastador, capaz de acabar con ejércitos enteros, sin perder el equilibrio ni la compostura. Y, en total, solo hubo 2 personas capaces de vencerla, pese a que ella insista en que solo una fue capaz de detenerla. El primero fue Radahn, el azote de las estrellas, con quien combatió en una batalla tan igualada que duró días enteros antes de que ambos cayeran inevitablemente. Sin embargo, fue considerada una derrota para Malenia, quien tuvo que retirarse debido a sus heridas y a la vergüenza de su fracaso, mientras Radahn quedó como víctima permanente de la putrefacción. Esto también convierte a Malenia en una figura trágica. Su existencia está marcada por el sacrificio y una lealtad absoluta hacia su hermano, Miquella, por quien acepta cargar con una corrupción que lentamente la destruye. Cuando su cuerpo finalmente cede, despierta su forma más temible, la diosa de la putrefacción, una encarnación divina del caos y la ruina. Por otro lado, Jessica continuó. Ledme solo eres una figura casi mítica surgida entre aquellos que han explorado las tierras intermedias. Un guerrero anónimo cuya fama no proviene de su poder bruto ni de su equipo, sino de su absoluta maestría. Reconocible por combatir prácticamente desnudo, con una vasija sobre la cabeza y 2 katanas en mano, se hizo célebre por derrotar en solitario a Malenia, espada de Miquella, responsable de una carnicería de cientos, si no miles, de sin luz. Su estilo se basa en el dominio total de los patrones de ataque, la precisión perfecta y la evasión absoluta. Más que un jugador, Ledme Soloer se convirtió en un símbolo. Representa la dedicación extrema, la paciencia llevada al límite y la idea de que incluso el desafío más imposible puede superarse mediante disciplina y aprendizaje. Jugador. No fue una palabra que pasara desapercibida para los presentes, especialmente para Diablo, Kaina y Ainz. Entonces, sí es un hikikomori. Pensó Kaina, con una gota de sudor recorriéndole la sien. ¿A qué se refiere exactamente con jugador? Preguntó Ainz con tono crítico. Oh. Ups, se me salió, respondió ella. Bueno, este mundo, como muchos otros, tiene variantes y ramificaciones, tal y como las ramas de un árbol. El mundo principal serían las raíces, y a partir de ahí se extiende casi indefinidamente. Existen 2 formas de interpretarlo. En una, el universo es solo un videojuego. En la otra, es una realidad completa y tangible, tal como algunos de ustedes deberían saber. Esto último fue dicho casi como un susurro, pero aún así fue fácilmente oído por el Rey Demonio, la Elfa y el Overlord, quienes comprendieron de inmediato al relacionarlo con su propia situación. Creo que fue demasiada información, dijo Azusa, rascándose la parte posterior de la cabeza, nerviosa ante lo confuso del tema. Qué confuso, comentó Fran con expresión estoica. No era una reacción inesperada. Después de todo, apenas tenía 14 años y ni siquiera entendía por completo de qué estaban hablando. No creo que exista una forma sencilla de explicarlo. Pensó la espada para sí misma, mientras una gota de sudor resbalaba por su mano. Bueno, es más fácil de entender de lo que parece. Aunque es un tema bastante largo, mejor sigan viendo la pantalla. Haciendo caso, todos los presentes fijaron nuevamente su mirada en la proyección, donde el video volvió a reproducirse. En ella, el estribillo resonó una vez más y, con él, múltiples escenas de la pelea entre Malenia y Ledme Soloer.
leave with a bow. Long have I walked on the path of the jar, and I'll never stop, I'll ascend to the stars. Long live my legacy, I'm far from done. For my song will have not gone unsung. This man bringing the world together, turning the lands between against me now. Heavy is hand, betraying light as a feather. Can nothing take him down? Let me soar, la 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 la. Pretty please, I'm an A, let me soar, la 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 la. Gonna rest me on my knees and it's blow, 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 blow. Sounds like I just lost every blow, let me soar, la 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 la. Soar, la 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 la. Una vez más, Malenia era incapaz de siquiera rozar al espadachín desnudo, quien se movía con una perfección casi irreal, como una suave brisa desplazándose con calma en medio de la marea de ira y devastación desatada por la mujer de cabellos rojos. Más atrás, al fondo, otros sin luz observaban asombrados, sin atreverse a interrumpir el combate. La lucha finalizó, una vez más, con la victoria del Edme Soloer. Sin embargo, tal como Jessica había advertido, la semidiosa volvió a ponerse de pie y, en una explosión de energía que tomó la forma de un capullo a punto de florecer, emergió la diosa de la putrefacción. Algo que varios en la sala interpretaron de inmediato como la segunda fase del jefe. Sin embargo, el momento de tensión fue arruinado por las palabras del Edme Soloer, quien ahora parecía burlarse abiertamente de la diosa de la putrefacción en medio del combate. ¿Mandíbula de Chad?, preguntó Azusa, levantando una ceja. Reencarnación de un papa gigante. Fran dejó escapar una gota de sudor. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Kaina. Después de todo y como era de esperarse, no entendían las jergas y juegos de palabras del habla inglesa. Cierto. Es un juego de palabras y una jerga distinta a la que ustedes usan, no me es posible traducirlo para que lo entienda, explicó Jessica con simpleza. No busca fama ni el aplauso de la multitud. Hace tiempo que camina por el camino del tarro, y nunca se detendrá. Por un momento, Ice recordó a uno de los primeros amigos que hizo en Yggdrasil, Touchne. Un jugador que, a diferencia de muchos otros, no buscaba fama ni gloria, sino simplemente hacer lo correcto. Aquello le quedó más que claro el día en que fue el propio Touch quien lo salvó de un grupo de jugadores humanos con malas intenciones. No pudo evitar comparar al hombre de la vasija con su viejo amigo. La nostalgia fue tal que su supresión emocional se activó nuevamente, deshaciendo aquellos pensamientos antes de que pudieran afectarlo. Larga vida a su legado, murmuró Diablo, lejos de los pensamientos de Ainz. Reconocía el valor de aquel jugador que había elegido un camino tan difícil, y cómo inspiraba a otros jugadores que lo acompañaban hasta la sala de Malenia. Sin duda, era algo digno de reconocimiento. Después de todo, si él mismo se había convertido en una leyenda en Cross Reverie como el auténtico señor demonio, estaba seguro de que aquel jugador sería recordado como una leyenda por los suyos en su propio mundo. Por un momento, Diablo se preguntó si alguna vez alguien habría intentado adoptar un rol semejante en su antiguo mundo. Sin embargo, descartó la idea casi al instante. Después de todo, un Morbid en línea solía ser un entorno mucho más exigente y despiadado como para permitir un estilo tan temerario, rayando en lo suicida, como el que empleaba aquel hombre vasija. Además, los jugadores poseían algo que ningún jefe programado podía igualar: inteligencia real. Podían cambiar de estrategia en pleno combate, alterar patrones de ataque, improvisar. No existía una secuencia fija que memorizar, ni un ritmo estable al cual adaptarse. Enfrentarse a oponentes así con una defensa prácticamente inexistente no era valentía, era una invitación al fracaso. Aún así, la idea resultaba curiosa. Entre todas las posibilidades infinitas de Cross Reverie, ¿acaso no pudo haber existido algún jugador lo bastante obstinado, o lo bastante brillante, como para perfeccionar un estilo tan extremo? La sola imagen de sí mismo enfrentando a un individuo semejante le arrancó una leve risa, apenas un murmullo bajo la máscara de soberanía que siempre portaba. Un guerrero casi desnudo, esquivando con precisión absoluta cada hechizo que lanzara. Sí, admitía que habría sido un combate interesante. Este hombre está uniendo al mundo.
Bueno, eso es lo que parece, respondió Kaina con calma medida. Kaina observaba la escena con genuina sorpresa. Uno tras otro, los jugadores comenzaban a reunirse en las partidas del Edme Soloer. No acudían para ayudarlo. No intervenían en el combate. Simplemente permanecían a una distancia prudente, como espectadores silenciosos, respetando aquel duelo que parecía casi sagrado. Era un fenómeno extraño. Incluso para alguien como ella, quien solo creía que el hombre de la vasija era algo menos que un hikikomori, resultaba evidente que muy pocas personas podían congregar masas de esa manera. No con discursos. No con promesas. Sino con pura habilidad. Mientras tanto, la voz de Malenia resonaba en la sala, firme y solemne, retumbando en los oídos de quienes aún conservaban oídos con los que escuchar. Y Malenia, Vladeov Mikeya, entonces, como una explosión repentina, el ritmo de la canción volvió a elevarse cuando el estribillo irrumpió con fuerza. La pantalla mostró una sucesión vertiginosa de combates. El hombre de la vasija danzando entre tajos imposibles, rodando en el último segundo, contraatacando con precisión quirúrgica. Una y otra vez. Malenia, espada de Mikeya, caía. Y volvía a caer. La mujer pelirroja, temida por incontables guerreros, acumulaba derrota tras derrota frente a aquel combatiente casi desnudo que blandía su katana con serenidad imperturbable. Finalmente, el video llegó a su fin. La música se desvaneció, dejando un silencio expectante en la sala. ¿Y bien, qué les pareció?, preguntó la anfitriona, con una ligera sonrisa, dejando que la pregunta flotara en el aire. Fue increíble. Fran alzó la voz sin poder contenerse. Sus ojos, normalmente serenos y afilados, brillaban con una emoción casi infantil. Era una expresión rara en ella, una que solo aparecía cuando probaba un curry excepcionalmente delicioso. Calma, Fran, respondió su espada, con una suave risa que resonó únicamente en la mente de la pequeña Kuroneko. Kaina se rascó la parte trasera de la nuca, todavía mirando la pantalla ya en negro. Bueno, no estuvo mal. Nada mal, admitió. Aunque no puedo evitar pensar que ese Edme Soloer debe de tener muchísimo tiempo libre. Azusa inclinó ligeramente la cabeza, algo avergonzada antes de hablar. No sé muy bien qué decir. No me veo haciendo algo así. Incluso con vida eterna, seguir intentando hasta ese punto suena agotador. Intentó que su tono no sonara demasiado perezoso, aunque en el fondo sabía que prefería 1000 veces una tarde tranquila con ti que una batalla repetida cientos de veces. Resulta interesante, intervino Ice con voz mesurada y analítica. Me ha traído ciertos recuerdos. Su tono fue crítico, casi distante. Sin embargo, detrás de aquella máscara impasible se agitaba una ola de emociones que no permitiría que nadie notara. Determinación. Nostalgia. Un eco lejano de sus días en Yggdrasil. Diablo dejó escapar una leve risa. Debo decir que pocos humanos pueden llamarse a sí mismos héroes o leyendas, declaró con su teatral voz de rey demonio. Y ese mortal es ambas cosas. Sin duda llegará lejos, en cualquiera de los dos mundos donde se encuentre. Sus palabras flotaron en la sala con un peso casi solemne. Porque más allá de estadísticas, niveles o construcciones óptimas. Lo que habían presenciado era pura convicción. Y eso, incluso en mundos gobernados por números, tenía un valor incalculable. Jessica no pudo evitar sonreír ante las respuestas que recibió. Se puso de pie y realizó una pequeña reverencia hacia sus invitados. Se los agradezco bastante, La albina llevó la mano a su bolsillo y extrajo un objeto similar a un teléfono, cuya pantalla parpadeaba con una luz roja intermitente. Vaya, murmuró. Permítanme. Acaba de surgir algo que requiere mi presencia. Volveré pronto. Si se aburren de estar aquí, no se preocupen. Ya abrí el acceso a la recepción. Pueden pedir comida y dulces si gustan. Antes de que alguno pudiera responder, Jessica presionó la pantalla del dispositivo. Un destello rojo iluminó la sala. Y desapareció. Un breve silencio se instaló entre los presentes. Bueno, eso fue extraño, comentó Azusa, ladeando la cabeza. ¿Qué creen que requiera tanto de su atención? No obtuvo demasiada respuesta. Ainz ya se había puesto de pie, su túnica ondeando ligeramente mientras abandonaba la sala con paso sereno.
Más que curiosidad casual, parecía querer analizar aquel lugar con detenimiento. Fran fue la siguiente en salir, aunque sus motivos eran mucho más simples. Maestro, dulces, susurró con brillo en los ojos. Su espada soltó un suspiro resignado antes de acompañarla mentalmente. Diablo también se levantó poco después. Exploraré los alrededores, anunció con tono solemne. Sin embargo, en el fondo, simplemente no le apetecía quedarse conversando en un ambiente demasiado cotidiano. Y así, sin demasiada ceremonia, la sala quedó casi vacía. Solo dos rubias permanecían sentadas. Kaina se rascó la mejilla, algo incómoda ante el repentino silencio. Vaya día, ¿eh? Azusa suspiró, encogiéndose de hombros. Ni que lo digas. Hubo una pequeña pausa. Por cierto, escuché que tienes hijas. ¿Cómo es que alguien tan joven? Bueno, no las tuve exactamente así, griega. Digamos que, Azusa agitó ligeramente las manos, nerviosa. Es una historia larga. Su sonrisa era algo forzada, pero sincera. Después de todo, explicar cómo una bruja inmortal había terminado adoptando espíritus Slime y demás criaturas, no era precisamente una conversación ligera. En otra parte, ¡wow! La exclamación de Fran resonó por toda la recepción. Sus ojos brillaban con intensidad mientras observaba el enorme vestíbulo del edificio. Techos altísimos, lámparas elegantes, suelos pulidos como espejos, pero nada de eso era lo verdaderamente importante. Lo realmente importante estaba al otro lado del mostrador. Montañas de dulces. Filas y filas de golosinas perfectamente ordenadas. Shizou. Mire esto. Y esto también. Oh, estos son muy coloridos. Como cualquier niña de su edad, Fran prácticamente se había pegado al mostrador, apoyando las manos mientras recorría cada bandeja con la mirada, como si estuviera contemplando un tesoro legendario. La espada flotó suavemente a su lado. Vamos, vamos, Fran. Hay suficiente para ti, dijo con paciencia. Aunque, no parece haber nadie atendiendo. La espada materializó una de sus manos fantasmales y tocó la pequeña campana del mostrador. ¡Din! El sonido apenas tuvo tiempo de desvanecerse. En menos de 2 segundos, una figura apareció al otro lado. Era alta. No, llamarla alta era quedarse absurdamente corto. Era enorme. Incluso un poco más imponente que el rey no muerto con el que habían tratado antes. Su cuerpo era musculoso, perfectamente definido, cubierto por una piel pálida, blanca como la leche recién vertida. Su largo cabello blanco caía como una cascada silenciosa sobre sus hombros. Una venda cubría sus ojos. Pero eso no era lo más llamativo. De su cabeza emergían 2 pares de alas, extendidas hacia arriba como si fueran parte de un ornamento celestial. Y flotando sobre ella, girando lentamente, había una rueda dorada de diseño intrincado, como un halo mecánico perteneciente a algún tipo de ángel guerrero. Y entonces estaba el último detalle. Era una mujer, una presencia abrumadora, silenciosa, imponente, y estaba justo frente a una pequeña niña con ojos brillantes y antojo de azúcar. La espada guardó silencio por un segundo. Creo que tocamos la campana correcta. En otro lado, qué agotador fue eso. Diablo, el autoproclamado rey demonio, dejó escapar un suspiro apenas cruzó el umbral de la sala de cine. No era la primera vez que trataba con otras personas. Pero sí era la primera vez que debía interactuar tanto tiempo seguido con completos desconocidos. Incluso para alguien que fingía seguridad absoluta, aquello drenaba energía. Su batería social, como la llamaría un mortal moderno, estaba peligrosamente baja. Por eso, en cuanto tuvo la oportunidad de retirarse con dignidad, no la caminó por los pasillos con paso lento, su capa ondeando ligeramente mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No tendré que lidiar con nadie por un buen rato, ¿verdad? Entonces lo escuchó. Un sonido agudo, lejano al principio, pero acercándose, cada vez más fuerte. Diablo frunció el ceño y giró la cabeza hacia un pasillo. Luego hacia otro. No había nadie. El sonido continuaba, más cerca, más rápido. ¿Qué? Alzó la vista hacia el techo. Y entonces, ¡bam! Algo, o más bien alguien, cayó directamente sobre él. El impacto resonó por el pasillo. ¡Auch! Se quejó Diablo, más por orgullo que por daño real. La persona encima de él también gimió. ¡Ay, ay, eso me dolió!
¿Dónde estoy? Ay, Eda me va a matar por lo que le hice a su escoba. Una voz juvenil y completamente desconocida para el rey demonio resonó justo sobre su pecho. Diablo abrió lentamente los ojos, su expresión endureciéndose. Oye, ¿te molestaría?, dijo con voz firme y autoritaria. La persona se quedó rígida por un segundo, luego dio un pequeño salto hacia atrás, apartándose de inmediato. Ah. Perdón. Frente a él había una chica joven, de aspecto algo desaliñado, sosteniendo lo que parecía ser el fragmento roto de una escoba. Miró alrededor con confusión, luego lo miró a él, luego volvió a mirar sus cuernos demoníacos. Ok, definitivamente no estoy en Bonesborough. Diablo se levantó con dignidad, sacudiendo su ropa con elegancia. Has tenido la osadía de caer sobre el rey demonio, declaró con tono profundo y teatral. Será mejor que tengas una explicación satisfactoria, o enfrentarás las consecuencias. La chica parpadeó. Rey demonio. Silencio. Genial. Me caí en un evento de cosplay extraño, ¿verdad? Una vena imaginaria pareció marcarse en la frente de Diablo. La joven que había caído del techo no parecía particularmente intimidante, al menos no a primera vista. Era una chica de complexión delgada y estatura promedio para su edad, con una presencia ligera y vivaz. Su piel era de tono cálido, ligeramente bronceado, lo que contrastaba suavemente con la oscuridad de su atuendo. Su cabello, corto y despeinado con intención, era de un castaño oscuro con matices violáceos. Lo llevaba peinado hacia un lado, con algunos mechones rebeldes que parecían resistirse a cualquier intento de orden. Aquella informalidad le daba un aire dinámico, casi travieso. Sus ojos eran grandes y expresivos, de un tono marrón ámbar brillante. Siempre parecían estar al borde de la curiosidad o la emoción, como si el mundo entero fuera una aventura esperando a suceder. Un pequeño pendiente negro adornaba una de sus orejas, detalle discreto pero distintivo. En cuanto a su ropa, vestía una túnica corta de color gris oscuro, ajustada en la cintura por una faja del mismo tono. Sobre los hombros llevaba una pequeña capa o poncho corto, sujeto en el cuello por un botón dorado sencillo. Debajo de la túnica, llevaba mangas largas de colores distintos, una verde y la otra morada, creando un contraste asimétrico y juvenil. Sus medias o leggings seguían esa misma estética desigual. Una pierna cubierta en tonos rojizos y rosados, mientras la otra combinaba azul con matices más fríos. En los pies, usaba zapatos blancos simples y prácticos, cómodos más que elegantes. En conjunto, su atuendo transmitía algo claro. No era una guerrera tradicional ni una noble refinada. Había en ella algo moderno, algo excéntrico, una mezcla entre aprendiz de bruja y chica despreocupada que aún no entiende del todo la magnitud del mundo en el que se mete. En otro lado, Ice caminaba con paso lento y medido por los pasillos silenciosos. Había decidido retirarse por un momento. Necesitaba ordenar sus pensamientos, aunque solo fuera por unos instantes. Había comprendido las intenciones de la humana rubia al intentar congeniar con él. Sin embargo, las conversaciones casuales no eran su fuerte. Nunca lo habían sido. Incluso antes de convertirse en un reino muerto, Susuk, no. Ainz o algo no confiaba en otros con facilidad. Era, en el fondo, un tacaño emocional. Un antisocial funcional que reservaba su confianza únicamente para un grupo selecto de individuos, aquellos cuyo peso en su existencia había sido genuino, especialmente por la promesa de aquella extravagante mujer. Sus cuencas oculares brillaron tenuemente. Esperaba que cumpliera, porque si aquello resultaba ser un engaño, no existiría lugar, mundo o universo capaz de ocultarla de su furia. Una oleada de emoción comenzó a elevarse en su interior. Y entonces, su supresión emocional se activó. La sensación desapareció como niebla disipada por el viento. Ai soltó un leve suspiro. No tiene sentido sobrepensarlo, murmuró. Solo queda esperar. Fue entonces cuando lo vio. Más adelante, dentro del edificio, se abría una pequeña zona verde. Un espacio que simulaba un parque en miniatura. Arbustos bien cuidados, césped vibrante, y un árbol erguido en el centro. Un árbol real. Algo que en su mundo del año 3000 prácticamente había desaparecido, víctima de la contaminación y la decadencia ambiental. Si bien estaba acostumbrado a ver paisajes naturales fuera de Nazarick, aquello seguía siendo fascinante.
Se acercó lentamente, extendió una mano huesuda y acarició la corteza del árbol con cuidado casi reverencial. Ah, ojalá Blue Planet pudiera ver esto. Su voz fue baja, casi nostálgica. Podía imaginar perfectamente la emoción de su antiguo compañero ante un entorno así. Un instante de silencio. Y entonces, ¿es algún evento especial? La voz resonó en el pequeño parque como un eco inesperado. Era joven, demasiado joven. Ainz giró lentamente la cabeza. En dirección opuesta a donde había venido, el aire pareció distorsionarse ligeramente. Y allí, materializándose como si hubiera salido de una instancia recién cargada, apareció una figura pequeña. Una niña. Vestía una armadura negra con detalles en rojo intenso. En su mano derecha sostenía un enorme escudo del mismo esquema de colores, desproporcionado para su tamaño, pero que parecía manejar con naturalidad. Su presencia era curiosa, no intimidante, pero tampoco común. Ainz la observó en silencio, evaluando. La figura que se materializó frente a Ainz era pequeña, pero no frágil. A primera vista parecía una niña de estatura baja y complexión ligera, con un aire amable que contrastaba de forma curiosa con el equipo que llevaba puesto. Su rostro era suave, de facciones redondeadas y expresión tranquila, casi inocente. Su cabello era negro azabache, corto y ligeramente despeinado, con algunos mechones que enmarcaban su rostro y un pequeño remolino rebelde sobresaliendo en la parte superior. Sus ojos, grandes y de un tono violeta suave, brillaban con una calma despreocupada, como si encontrarse frente a un ser esquelético de aura ominosa no fuera nada fuera de lo común. Pero su vestimenta contaba otra historia. Vestía una armadura negra ajustada al cuerpo, de diseño estilizado y moderno, con líneas rojas brillantes recorriendo las placas como si fueran circuitos o venas de energía. En el centro de su pecho destacaba un emblema rojo con forma geométrica, grabado sobre la coraza. La armadura protegía su torso, hombros y brazos, dejando las piernas parcialmente cubiertas por placas oscuras combinadas con detalles carmesí. Una capa corta y asimétrica caía desde su cintura, moviéndose con ligereza a cada paso. Y luego estaba el escudo. Un enorme escudo negro con patrones rojos luminosos que formaban líneas angulares a lo largo de su superficie. Era desproporcionadamente grande en comparación con su cuerpo, lo bastante amplio como para cubrirla por completo. Sin embargo, lo sostenía con una sola mano sin mostrar el menor signo de esfuerzo. No parecía una guerrera ofensiva, no llevaba espada visible, no irradiaba una intención agresiva, pero había algo inquietante en la combinación de su sonrisa dulce y aquel escudo capaz de bloquear cualquier cosa. Era como si encarnara el concepto mismo de defensa absoluta. Una niña, con la presencia de una fortaleza.